Hola, el día de hoy hablaremos sobre la multiculturalidad y más específicamente sobre los matachines, soldados de la Virgen. Para comenzar, ¿qué son los matachines? Los matachines se representan como bufones que actuaban en los entremeses cortesanos y se trataba generalmente de hombres que bailaban en círculo dando saltos y simulando combates con espadas fingidas. Llevaban cascos, cascabeles y seguían el ritmo marcado por una flauta. El origen europeo de las danzas matachines y de otros bailes asociados con estas, conocidos como danzas de conquista o de moros y cristianos, estas fueron introducidos en México por los misioneros católicos, quienes lo usaron como un recurso para reforzar sus tareas evangelizadoras. Al darse cuenta del gran apego que los indígenas tenían hacia la danza, el canto y la música, es posible que originalmente los misioneros pretendiesen dramatizar el triunfo de los cristianos sobre el emperador azteca Moctezuma. Gracias a los oficios de la Malinche, considerada la primer conversa al cristianismo en el antiguo México, desde luego, los indígenas empezaron a añadir elementos autóctonos tanto a la danza como al acompañamiento musical. La aceptación de estas fue tal que las autoridades virreinales prohibieron su ejecución en el interior de los templos o en el atrio de las iglesias, por temor a que suscitaran revueltas y porque consideraban paganas algunas de estas manifestaciones. Sin embargo, este tipo de medidas represivas solo consiguió que las danzas se ejecutaran a una distancia más prudente del poder español, por ejemplo, en las casas de los indios principales. Al mismo tiempo, se abandonó la utilización de parlamentos y se reasignaron de las funciones de ciertos personajes, como los monarcos, la Malinche y los bufones. La danza de los matachines se convirtió así en una manifestación cultural propia de los pueblos indígenas del noroeste mexicano. ¿Por qué danzan? Cuando los cultivos maduran y está a punto de levantarse la cosecha, la gente vuelve a reunirse en las cabeceras de sus comunidades para llevar a cabo fiestas y ceremonias colectivas. Ha llegado la hora de celebrar el bienestar económico que representa la obtención de los frutos de la tierra y da inicio a un ciclo festivo que abarca desde finales de otoño hasta febrero o marzo, época que se comienzan las labores agrícolas de una nueva temporada. Las fiestas principales de este ciclo se dedican básicamente a celebrar a los santos patronos, a conmemorar las fechas más relevantes de la Pascua de Navidad y a honrar a la Virgen María, una de las divinidades católicas más veneradas de la región. Durante este periodo, una sociedad ceremonial destaca por su activa participación en las fiestas. Se trata de los matachines, los danzantes que se dedican a sus actuaciones a la Virgen, aunque las fechas de apertura y de cierre de las actuaciones de los matachines varían considerablemente según la comunidad en la que se trate, el ciclo ritual durante estas son más intensas y alcanza su etapa culminante en el periodo que corre del 12 de diciembre al 6 de enero. Y si hablamos de la vestimenta, consiste en ropa de origen mestizo, camisa, pantalones, botas y calcetas. Estas últimas sobrepasan las botas y se ajustan por encima de los pantalones. En la cadera, tapando la pelvis y los glúteos, se ata un paliacate de colores, cuya punta cuelga entre las piernas semejante a un taparrabo. Para rematar el atuendo, se colocan también un par de capas rojas y floreadas de tela de algodón, que van desde los hombros hasta las rodillas. Quizá lo más característico de la indumentaria de los matachines es la corona que llevan en la cabeza, las sonajas y las palmillas que portan en las manos. La corona se confecciona de espejos o de ramos de flores que pueden ser de tela, papel de china o plástico. De ella cuelga una mirada de listones multicolores. También con paliacates se cubren la parte posterior de la cabeza y parte de la cara, dejando descubiertos solo los ojos y la nariz. Los matachines portan en la mano derecha una sonaja que agitan constantemente, mientras en la izquierda llevan una palmilla, una especie de abanico que también puede adquirir la forma de un tridente, a la que se le cuelgan listones de colores y flores de tela o plástico. Este objeto se llama chicagua, que en la lengua traumara significa flor, término que denota el poder del bien. Los mitos explican que los matachines fueron creados para ser los soldados de la Virgen y extender buenas influencias a través de sus danzas y del poder benigno, conferido esto último por el simbolismo de la flor. Para poder comenzar a hacer matachines, además del interés por esta cultura, en algunas ocasiones los invitan los profes matachines a los católicos para danzar. Es algo que constantemente hacen, como un servicio que se pide una ayuda. Una linda manera de pedir ser un soldado de la Virgen. En otras ocasiones, los mismos católicos se unen a la danza porque les gusta y hablan con el líder.
Las danzas se ejecutan con el paso de base terciaria o binaria. La posición del cuerpo es derecho, mientras que el paso se marca con las plantas de los pies. Las coreografías más comunes han sido llamadas cruzamientos o serpentinas. Además, otro movimiento consiste en los giros que se hacen uno de los danzantes sobre sí mismo. Las danzas continúan durante toda la noche. Cada 9 piezas se hace un descanso. Por la mañana se reparte un platillo llamado tonari, que es el caldo de res sin sal, y después de un buen desayuno, los matachines comienzan de nuevo sus danzas. Los danzantes de los matachines se bailan en la región del norte de México. Se lleva a cabo exclusivamente durante las celebraciones religiosas y origina a partir de las costumbres de los pueblos prehispánicos de danzas. Aunque las fechas de apertura y de cierre de las actuaciones varían considerablemente según la comunidad de que se trate, el ciclo ritual durante el que estas son más intensas alcanza su etapa culminante en el periodo que corre entre el 12 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, al 6 de enero, que se reúnen para conmemorar su creación. Según la tradición, nacieron para ser soldados de la Virgen. Con su baile esparcen las buenas influencias y el poder benigno. Otra fecha para comenzar la danza es la Nochebuena. Los matachines empiezan a danzar desde algunas calles antes de la basílica y darles la bienvenida a los que están en la peregrinación. Inclusive hay algunos que están alrededor de la basílica o iglesia danzando desde muy temprano sin comer, y cuando ensayan practican en las cuadras de su colonia o en los patios de las iglesias. Con la sociedad, en algunas de las ocasiones los matachines se ven afectados ya que son juzgados al realizar sus danzas por razones que varias de estas son no conocer su cultura, no tener interés por las danzas o simplemente por el vestuario o la música. Por otra parte, el multiculturalismo es un término que en algunas ocasiones cae víctima de la polisemia, puesto que es utilizada en diversos ámbitos, sociológico, político, filosófico y coloquial, concretamente. En el caso del primero y el último, los utilizamos como sinónimo de otro término, pluralismo ético, ambos siendo utilizados de manera indistinta, describiendo los dos un pluralismo cultural, el área de comunidad ética mixta, donde existen múltiples tradiciones culturales o un solo país dentro del cual lo hacen. Últimamente, el multiculturalismo es el estado final de un proceso natural o artificial, véase por ejemplo la inmigración legalmente controlada, y se produce en una escala nacional grande o en una escala menor dentro de la filosofía política que involucra ideologías y políticas que varían ampliamente. ¿Cómo se ven afectados la multiculturalidad en los matachines? El multiculturalismo con los matachines se ve representado en nuestra localidad cada que se lleva a cabo una peregrinación y realizan sus danzas por todo el recorrido. En ese subgrupo urbano no se ve una separación con el resto de la población, ya que, en muchas ocasiones, el ser matachines solo representa una parte de sus vidas. En la mayoría de los casos, los matachines son aceptados. Sin embargo, existen personas a las que sí les molesta el alto volumen de la música al hacer sus danzas. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.